Nació Jesús, el Hijo de Dios, el 25 de diciembre. Podríamos decir que no se sabe la fecha en que nació Jesús. La Biblia dice que cuando nació Jesús, había pastores en el campo raso cuidando sus rebaños, según Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11, que les invito a revisar en sus traducciones. Si había pastores en el campo raso cuidando sus rebaños, significa que era de verano. No llovía, porque dice que hasta por las noches se quedaban en el campo los pastores cuidando sus rebaños. Sin embargo, el 25 de diciembre o noviembre y diciembre, donde se cree que nació Jesús, había un temporal invernal tremendo. El invierno era fuertísimo, inclusive dice que había nevadas. La enciclopedia americana informa que se escogió esta fecha porque correspondía con celebridades muy populares como el natalicio del sol, el nacimiento del sol. Las Saturnales romanas era dedicada al dios Saturno, un dios de la agricultura. Y la nueva enciclopedia católica dice que no se conoce la fecha del nacimiento de Jesús. Sí, no se conoce, dice, la fecha del nacimiento de Jesús. Los evangelios, ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, mencionan el nacimiento de Jesús. Y los escrituarios, sí, no dicen que la fecha del nacimiento de Jesús, más bien coinciden en que esta era una fecha donde se celebraba pues homenaje a dioses paganos como el dios del sol, y otra vez se menciona las Saturnales dedicadas al dios Saturno, dios de la agricultura. Así que la Navidad dice que tuvo su origen en un tiempo en que el culto a estas deidades era dominante en Roma. Todos los sucesos que rodean el nacimiento de Jesús muestran que Jesús no nació en diciembre. Por ejemplo, se dice que el emperador César Augusto había convocado a un censo a todas las personas. Por eso Jesús nació en Belén. ¿Por qué? Porque José y María tuvieron que subir a Jerusalén para responder a este censo. Y menciona que en esa época María estaba en avanzado estado de gestación, es decir, casi para dar a luz. Tal es el caso que subieron para censarse, y cuando estaban ya allá en Jerusalén, específicamente en Nazaret, le cogieron los dolores de parto y María dio a luz. Esto entonces indica que César Augusto no hubiera convocado a un censo en Navidad. ¿Por qué? Porque era un tiempo pues de invierno y los inviernos eran fuertísimos. Entonces se le hacía difícil, muy difícil a las personas subir a Jerusalén para censarse. Entonces el censo pues debió ser entre septiembre y octubre, que era época pues veraneras. Y ahí, más o menos en esa época o en este tiempo, nace Jesús, porque recordemos que José y María habían subido para censarse. Entonces estaban allá cuando le vino pues a dar a luz, le cogió pues el dar a luz allá. Así nació Jesús en Belén, rodeado por estas circunstancias. Pero entonces aquí concluimos que no era de invierno, era de verano. Y el 25 de diciembre, cuando se cree que nació Jesús, era un invierno muy fuerte. En Lucas capítulo 2, los versículos 1 al 6, se registra también este relato.
Así que les encomiamos a revisar esto. Y todos estos sucesos que rodean el nacimiento de Jesús nos muestran entonces que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pudo haber sido pues otra época entre los meses septiembre y octubre. Muy bien, es importante que nosotros conozcamos con exactitud este asunto. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús es un acontecimiento pues que encierra mucha seriedad. Inclusive es un acontecimiento santo si se quiere, porque es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y no podemos mezclar este acontecimiento con unos sucesos que ya se celebraban allá en Jerusalén, el natalicio del sol y homenaje al dios Saturno, dioses paganos, dioses falsos. No podemos incrustar ahí la celebración del nacimiento de Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas celebraciones eran idolátricas y encerraban pues actos de idolatría a casa, y no podemos nosotros involucrarnos en estos actos de idolatría. JWORG es un sitio en internet donde podemos buscar más información sobre este acontecimiento. Y en cualquier investigación que hagamos, nos vamos a dar cuenta de que vamos a hallar pues como resultado que Jesús no nació en diciembre. Porque en esta época era un invierno muy fuerte. En diciembre el invierno era muy fuerte y no puede ser pues que en este tiempo los pastores estén pastando sus ovejas en el campo raso. Y Jesús nació inclusive cuando José y María subían a Jerusalén a responder a un censo. Pensemos en esto y meditemos en la seriedad del nacimiento de Jesús. No conocemos la fecha en que nació Jesús. Por lo tanto, la Navidad no es una fiesta que se celebre o que se deba celebrar en homenaje al nacimiento de Jesús. No es una fiesta para cristianos.